dar un tema siempre polémico, el curanderismo. Todo lo que no sean fármacos, radiografías, análisis, es una forma de curanderismo. ¿Hasta qué punto es respetable o hasta qué punto es peligrosa una tradición que viene de muy lejos y que seguramente está en el propio origen de la medicina? De todo esto vamos a hablar en Luz Roja esta noche, condenando únicamente el fraude. Y vamos a empezar con lo que puede ser el máximo exponente del curanderismo. Me refiero a esa serie de operaciones realizadas por los llamados cirujanos psíquicos, que son unos sanadores originarios de Filipinas que dicen curar enfermedades operando únicamente con las manos. Vamos a ver un reportaje realizado hace ya algunos años por el periodista Diego Carcedo para el programa Reporteros. Veámoslo. La superstición de muchas culturas hace posible la aparición de diversos tipos de curanderos más o menos relacionados con la tradición popular, pero pocos tan espectaculares como los llamados cirujanos psíquicos, originarios de las islas Filipinas. Las actuaciones de estos curanderos suelen estar rodeadas de toda una parafernalia religiosa y ritual que predispone a la sugestión y sustituye a cualquier tipo de anestesia. Es entonces cuando comienzan a operar en el cuerpo del paciente prácticamente con la única intervención de sus manos. Los dedos parecen hundirse en el interior del cuerpo y manipular en su interior. Tras unos pocos minutos acaban por extraer lo que dicen es el mal que causa la enfermedad. Una vez extraído ese mal y limpiada la sangre, las manos del curandero saldrán del vientre sin dejar cicatriz ni rastro alguno de la herida. Tan solo unos algodones ensangrentados y un cuerpo extraño que nunca será analizado. Son muchos los que acusan a estos sanadores de cometer un fraude y de engañar a la gente con un burdo truco a base de sangre y vísceras de pollo. A pesar de ello, sus consultas se siguen llenando de desahuciados de todo el mundo y sus giras por otros países, sobre todo por España, siguen congregando a una legión de enfermos que ponen toda su fe en estas curaciones milagrosas. El director del equipo que elaboró este reportaje, Diego Carcedo, se sometió a una de estas intervenciones fingiendo una apendicitis. Las manos de la sanadora extrajeron en la operación lo que, según ella, provocaba el mal. Sin embargo, las radiografías hechas a la vuelta demostraron que el apéndice seguía en su sitio, tan sano como antes de la operación. No encender la luz roja ante espectáculos como este es, desde nuestro punto de vista, algo peligroso. Creer que se puede hacer una incisión profunda en el cuerpo de alguien, sacar el mal, y todo en 5 minutos, sin dejar rastro, eso sí, mucha sangre, pues es difícilmente creíble. Han sido muchos los que se han sometido a este tipo de intervenciones. Además de Diego Carcedo, el prestigioso psiquiatra Jiménez del Oso, también reconocido especialista en temas paranormales, que nos ofrece ahora su testimonio. Hace ya algunos meses que tuve la oportunidad de filmar las intervenciones de Alex Orbito. Creo que hasta ese momento no había dado permiso. Obtuvimos la filmación de unas 5 o 6 intervenciones. He seguido un minuto y pico de ese reportaje para que ustedes puedan apreciar cuál es la técnica de este hombre. Desde un punto de vista médico es totalmente incomprensible, absurda, y por lo tanto lo que uno tiene a pensar es que hay truco. Pero lo cierto es que en esas intervenciones él se prestó a cualquier tipo de control por parte mía o por parte de los que colaborábamos en esa filmación. Y hay planos en los que está el operador Manuel Delgado cubriendo un ángulo, hay otro compañero mío, el doctor José María Dardet, colocado en otro lugar, y yo estoy pegado literalmente a Alex Orbito mientras realiza sus intervenciones. Es decir, no había un campo para que él actuara como un manipulador, como un prestidigitador, y a pesar de eso no hubo forma de descubrir el truco. En un momento determinado y como parte de ese reportaje, de esa experiencia, yo mismo me presté a ser intervenido por Alex Orbito para ver qué es lo que siente uno de sus pacientes. Llevaba varios días con un dolor en el hombro derecho, si no recuerdo mal, probablemente un proceso banal, reumático. Necesitaba de analgésicos para poder dormir. Me realizó su operación, su intervención. No sentí apenas molestias
el doctor José María Darder estaba a unos centímetros mientras él realizaba la intervención, sin tampoco poder descubrir truco alguno. Y el hecho es que la intensidad del dolor disminuyó, yo diría que un 50% o algo más. Esa noche dormí sin analgésicos de ningún tipo y a partir de ahí el dolor fue desapareciendo gradualmente. Por supuesto, esto es algo subjetivo. Yo como médico no lo entiendo y tiendo a pensar que es un fenómeno de sugestión por una parte y por otra parte de habilidad, de prestidigitación por parte de Alex Orrito. Pero el hecho es que a pesar del interés, del empeño, no pude descubrir el truco. Pues sugestión, habilidad, truco, fraude, estos cirujanos psíquicos, como ellos mismos se denominan, y que acuden con cierta regularidad a España, podrían ser el vértice de la pirámide. A partir de ahí se abre un amplísimo abanico donde se entremezclan curanderos de muy diversas clases, desde los que basan su trabajo en la sabiduría tradicional y en el conocimiento transmitido desde sus antepasados, en sus abuelos, sus padres, aquellos que realizan sus sanaciones invocando a fuerzas esotéricas o a extraterrestres. A veces una palabra y no hemos explicado qué significa. La palabra psicosomático, el factor psicosomático que está en muchas de las curaciones. Esa relación que afecta entre el cuerpo y la mente, porque seguramente muchos de ustedes habrán experimentado que después de una temporada de muchísimo nerviosismo, de problemas, pues desarrollan una úlcera, o conocerán seguramente alguna persona que después del fallecimiento de una persona muy querida han caído en un estado de tristeza y no se podían ni mover de casa, o personas que pues cuando tienen que solucionar o tomar una decisión, pues tienen unas jaquecas terribles o no pueden dormir. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente constantemente está en una interrelación. Hay mucha gente que utiliza esa relación que existe entre el cuerpo y la mente, pero de una forma, digamos, un tanto pintoresca. Ahora vamos a ver otro tipo de curanderismo al que yo no me he querido referir desde el principio del programa. Vamos a ver. A ver si ya está bien, que no pagan tanto sufrir. Que no pagan más sufrir al mundo. Tengo una imagen ahí que es preciosa, o sea, fue la primera imagen que yo compré, que me costó 33.600 pesetas. Y entonces, pues, sobre las 5 de la tarde, se me llenó de luz la habitación, había dos señores de la consulta, se habían corriendo del susto que nos pegó. Yo entré y entonces estaba la señora, o sea, era igual que de ella de alta, pero toda alrededor llena de oro. Y era un espíritu blanco, ¿no? Pero me dijo que había tanto oro en la iglesia que podía comer el mundo gratis 10.000 años. Para mí, Manuel, después de Dios, Santo Custodio es Manuel todo. ¿Por qué? ¿Ha hecho algo? Sí, muchas cosas. Mucho bien a mis hijos, a mi hijo particularmente, a uno de los 4 que tengo, y a mí muchísimo bien. Entonces, para mí no tengo más que decir. Después de Dios es Manuel, Santo Custodio y Manuel. La voz cambia, porque este cerebro, este cuerpo falleció a la edad de 27 años por una descarga eléctrica. El espíritu de Carlos Jesús fue elevado arriba a los cielos y el Padre Eterno hizo un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? El cambio fue que el Espíritu de Cristo entró a habitar en este cuerpo que ustedes veis. Ser contactado, pues es tener datos con lo que se llama, lo que la gente conoce, seres extraterrestres. Yo no los llamo seres extraterrestres, bueno, hasta hace poco tiempo los llamaba seres extraterrestres, pero a partir de 4 años ya sé quién son seres de luz, entonces yo los llamo mi hermano de luz, como ellos me llaman a mí mi hermano de luz. Entonces estos seres me han dado cierto poder que tengo para desarrollar con las personas que ellos me han dado autorización de que yo vea que esas personas vienen de buena fe, entonces ese poder que ellos me han dado lo implanto con esas personas. Yo sé que, sí, voy a decir su nombre, que es Severiano Ballesteros, yo me brindo que si él viene por mi casa y entra por esta puerta que veis,
yo le puedo llevar, si él tiene fe en mí, yo le puedo llevar a ganar el campeonato del mundo y ser el número 1. La vida del contactado es muy dura. Más de 2000 personas estuvieron durante 15 minutos mirando al sol porque un curandero les dijo que de esta forma podrían ver a la Virgen. Después de aquella experiencia, son ya 40 las personas que han pasado por el Hospital Comarcal de Baza con quemadura de retina. Mientras que se apareció la Virgen, y estuvo la Virgen y estuve yo allí, a nadie le ha pasado nada. Lo que es que cuando se fue la Virgen, me fui yo, y cuando me fui yo, las personas que se quedaron para ver si podían ver, después de haberme ido yo, algunos se han quemado la vista. ¿Yo tengo culpa? Pues ninguna. De los hermanos que tengan la señal del Padre dirijo la frente y que tengan fe hacia Yahvé, Jesús y María. ¿A ustedes puesto de trabajo quedarse en ese estado? No. Ya son muchos años lo que este cuerpo, desde que fue preparado arriba en una nave, lo viene haciendo. Bueno, la primera vez que vi a Dios no era con la cara, ni la nariz, ni la boca, ni nada. Era lo que es el busto, muy transparente, blanco. Y entonces, pues yo me tiré por la ventana. Porque estaba en la puerta donde yo tenía que salir de la habitación. Yo, del susto que me llevé, pues me tiré por la ventana. Entonces no podía decir que era guapo ni feo porque no tenía cara, era el busto nada más. Y muy transparente. Así vi a Dios. Sí, está en la gloria. Aunque esto sirve de WhatsApp, siempre que me lo preguntan lo digo, no lo digo como alarde, precisamente me salí de allí por mis propios medios, entré, nadie me puso impedimento y por avara me salí yo sola. Lo que yo veía allí era muchísimo oro, mucha riqueza, todo tirado por el suelo, lo mismo que aquí se tiran las botellas, allí igual. Y yo veía allí gente que igual que aquí, más de pueblo, más con pantalones de pana, más de los años, sí, no tan modernos. Y entonces pues yo seguía andando y nada, llegué a una casa, era todos los muebles de estilo castellano, nadie me preguntó nada, me puso el plato, yo comí. Han querido comprarme en Barcelona incluso la ciencia, el Hospital Clínico de Barcelona me quería poner un hospital a cambio de 1 millón de pesetas por cada cáncer que yo quitara. Y yo me negué absolutamente a esto. Resulta que ha hecho ahora el día 14 de febrero 15 años que mi hijo falleció. Y nada más estando de cuerpo presente, yo veía cómo a mi hijo le salían muchas estrellas doradas de la cara. Y revoloteaban y se posaban en el almohadón que estaba dentro de su ataúd. Entonces, doña Petra me dijo, señora, tu hijo lo que le está pidiendo es que usted se tiene que poner a curar a los enfermos. Y yo le dije que qué iba yo a hacer si yo no sabía hacer nada. Entonces ella me dijo que cogiera una foto de mi hijo, que se la pasara por el cuerpo a los enfermos y ya vería cuántas personas iban a sanar. Entonces cuando a mí me miran aquí el pie, la persona siente mucho picor los ojos y lo cierra, entonces ve la placa. Es una placa que está aquí metida, me hace nota que este dedo está siempre más levantado. ¿Eso que lleva a comentar? Es una placa que lleva aquí. Bueno, esta placa es una batería. Es sencillamente una batería que puede en un momento dado salir de, pues, 1 millón de kilovatios. Esto es para las curaciones. Pues ya lo ven ustedes, con una placa de 1 millón de kilovatios en el pie, contactando con los extraterrestres, pues hay personas que hasta han estado en el cielo y al parecer está decorado con muebles castellanos. Y dice curar todo tipo de enfermedades. Una cosa es la medicina alternativa, el curanderismo basado en la tradición y en la sabiduría popular, la medicina tradicional. Y esto que acabamos de ver es otra cosa. ¿O no es así, señor Vicente? Pues sí, es otra cosa, es un mal chiste, es un programa de humor más que un programa sobre curanderismo, y lo malo es que abunda excesivamente este tipo de personajes. Abunda y son los que más publicidad se hace, y hay que advertir al público de que son un peligro este tipo de personajes, aunque haya curanderos que resulten eficaces, que no son, por supuesto, este tipo de individuos. Enrique de Vicente es el director de la revista Año Cero, y además ha escrito un libro que se llama El poder oculto de la mente y es miembro de varias sociedades internacionales relacionadas con la parapsicología. Supongo que en el mundo del curanderismo hay gentes bien intencionadas, honestas, y hay gente que son verdaderos peligros públicos, ¿no? Pues sí, hay de todo.
pero lo que me parece aquí preocupante es poner la luz roja ante esos personajes peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Por varios motivos. Primero, por toda aquella gente que acude a un curandero sin haber tratado anteriormente de agotar todos los recursos médicos posibles. Porque pueden tener el peligro de caer en manos de personajes como los que hemos visto y no como los curanderos, que son honestos e incluso eficaces en diferentes niveles. Por lo tanto, cualquier persona, y hay mucha gente que como periodista especializado en estos temas, me pide, gente de buen nivel social y cultural, me piden un caso de apuro realmente, que han agotado todos los recursos médicos, ¿a qué curandero pueden acudir? Normalmente yo les suelo recomendar médicos integrales, médicos que hoy en día afortunadamente están abiertos a todas las posibilidades, por supuesto pasando por la acupuntura, la homeopatía, pero también a la sanación por imposición de manos. ¿Qué opina usted de la gente que dice sanar a través de extraterrestres, a través de mediaciones divinas, y hasta hay alguien, nosotros nos hemos encontrado en este programa, que dice que cura a través de la intercesión de San Francisco Franco? Hombre, pues a mí me parece un problema que lo digan, que lo crean es otra cosa. A mí no me preocupa que alguien crea cualquier cosa, no importa qué. ¿Por qué? Sencillamente porque el medio fundamental por el que suelen curar muchos sanadores, la imposición de manos, es una facultad que ha sido estudiada en diversos experimentos científicos y que todos poseemos en mayor o menor grado, al igual que hay gente que posee talentos artísticos más o menos desarrollados. Sin embargo, es una facultad que, como todas las facultades psíquicas, se desarrolla mucho más en la medida en la que uno no lo atribuye a uno mismo, sino a cualquier poder sobrenatural. Se llama el poder sobrenatural. San Francisco Franco, Yahvé, Jesucristo, la Virgen o un extraterrestre, no importa quién. El problema es que cuando esto se utiliza, primero para hacerse publicidad y segundo para atraer a muchísima gente que busca creer en no importa qué, se está manipulando a esa gente y se le puede, por ejemplo, forzar a gente que tiene un cáncer, que tiene cualquier otra enfermedad grave, a acudir al sanador antes de haber agotado todas las posibilidades médicas y por lo tanto hay peligro de muerte. ¿Cómo podemos diferenciar un curandero honesto de un charlatán? Es muy difícil sobre todo porque hay una parafernalia común a muchos de ellos, pero fundamentalmente yo diría que hay que tener en cuenta varios factores. Un factor importante es el factor económico, pero no creamos en ese sentido de que un sanador que tenga unas tarifas, al margen de que esté o no de acuerdo con la ley, sea un charlatán. No, es menos charlatán en ocasión el sanador que tiene unas tarifas como tienen los sanadores ingleses o alemanes que están legislados en este momento su actuación, que por el contrario algunos que piden la voluntad, y la voluntad a veces consiste en millones. Es muy difícil, pero yo diría que habría que evitar a los personajes que dicen que son la reencarnación de Jesucristo, que hay muchos, hay por lo menos, yo conozco una docena de sanadores que son la reencarnación de Jesucristo, que curan por intercesión de la Virgen, de los extraterrestres o de no importa qué. ¿Por qué? Porque son individuos en los que hay poco sentido común. Yo creo que lo que debemos exigir a un curandero es sentido común, el máximo, y que ese curandero, y hay muchos que lo hacen así, cuando considere que es adecuada la intervención de un médico, envía al paciente al médico. Pero con respecto a lo que acaba de decir hace un momento, yo respeto los milagros, pero en absoluto respeto a los milagreros. De todas maneras, señor Vicente, a mí me gustaría que usted estableciera una serie de puntos como pregunta final de cuál sería la luz roja en este tema. Lo he dicho antes, hay una luz roja por un lado de peligro de muerte en las personas que, estando aquejadas por una enfermedad que puede ser en principio o puede convertirse en una enfermedad mortal, no agotan todas las posibilidades médicas antes de acudir al sanador, al curandero. Pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nunca en general va a ser peligroso un curandero que cure por imposición de manos, por fe o por algo similar, pero sin desatender el aspecto médico. Pero también hay una luz roja por parte de los escépticos, de los médicos, afortunadamente cada vez menos, que siguen resistiéndose con uñas y dientes a los curanderos, y de los científicos hiperescépticos que se niegan a estudiar todo lo que pueda haber de cierto detrás del fenómeno del curanderismo, y por otro lado las autoridades que aún no han legislado, como se ha ocurrido en otros países, todo el ejercicio de las medicinas paralelas y del curanderismo. ¿Por qué? Porque sería la única forma, teniéndoles controlados, en que personajes como los que hemos visto en este reportaje que se ha proyectado hace un momento, se conviertan en un peligro para mucha gente y que la gente sepa a qué acudir en cada momento. Muchísimas gracias, señor Vicente, por toda su información.
Estamos de acuerdo, todo el equipo de Luz Roja, con lo que acaba de decir el señor Vicente, que es necesaria quizá una regulación, un control del ejercicio del curanderismo y también de las medicinas alternativas no practicadas por personas con titulación. También se ha repetido a lo largo del programa la importancia de la fe que podemos tener todos nosotros y nosotros mismos y la capacidad de salir adelante cuando tenemos algún mal o alguna enfermedad. Pero sin embargo, estamos en contra absolutamente de todas aquellas personas que comercian con la angustia, con la desesperación y con la enfermedad. Por tanto, nuestra Luz Roja en España estará presente hasta que no se regule el ejercicio, la práctica del curanderismo, y nos será muy difícil distinguir entre aquellos profesionales honestos de aquellos que son unos burdos estafadores. Y sobre todo tengan en cuenta que Dios, la Virgen, Jehová, Mahoma curan gratis. Pero en cuanto hay dinero por medio, desconfiemos. Buenas noches y hasta la próxima semana.